Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:31 de la mañana. Bueno, hay un documento que gestores, banca privada, mira ahora mismo en una fotografía importante, que suele hacerlo cada mes, que es esa actualización de perspectivas para los próximos 12 meses que hace DWS Xtrackers. Bienvenido Antonio Rollo Milanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué esperáis en términos de crecimiento e inflación para los próximos meses, después de toda la que llevamos con los bancos centrales? Y luego entraremos en eso, pero ¿qué esperáis crecimiento, qué esperáis inflación a 12 meses vista desde ahora? Bueno, en DWS cada cierto tiempo tenemos lo que llamamos el CIO Day, que es básicamente se reúnen todos los analistas de la gestora y un poco hacen todas las perspectivas para los próximos 12 meses, ¿no? Hemos mejorado un poco las perspectivas para los próximos 12 meses, es una décima, tampoco es nada sustancial. Básicamente viene 2 céntimas de crecimiento por parte de Estados Unidos, hasta 1,6 para el año 2025. Y luego hemos mejorado un poco China. Alemania y Eurozona siguen iguales, Japón un 0,6 para este año y un 1,4 para el año que viene. Es decir, todo muy tranquilito y subiendo un poquito. Bueno, muy parado de crecimiento Alemania, ¿no? Sí, sería lo más destacado. Total, Alemania es un poco el tipo cero, ¿no? Como estamos viendo, en que prácticamente no crece. Y bueno, aquí destacar que Japón a la suya. Japón a la suya, bueno, ahí están poco a poco. Y luego, bueno, destacar un poco que al fin y al cabo son dos elementos, ¿no? Déficit y mercado laboral, ¿no? Que esto es lo que está haciendo que la inflación esté por encima del 2, ¿no? Mercado laboral está fuerte, está consumiendo, pero sí que es cierto que tiene un incremento en precios bastante fuerte, cerca del sector servicios, a ambos lados del Atlántico es un 4% de incremento, con lo cual está manteniendo el consumo y la inflación de ahí que no baje. Y luego los déficits, si ya emitiste mucha deuda para todo el tema de la pandemia, tienes un crecimiento bajo con tipos de interés más alto, pues habrá que ver un poco esos crecimientos, cómo los países gestionan esos déficits y esos incrementos de deuda, ¿no? Lo que parece que se evita es la recesión en Estados Unidos, por los números que nos enseñan. Sí, bueno, la recesión en Estados Unidos parece que se evita. Cuando se invirtió la curva de tipos, todos los analistas, en el 80% de los casos, dicen que una vez que se invierte la curva, pues da recesión. Los modelos siguen dando recesión, pero sí que es cierto que han bajado desde un 65, el consenso de mercado un 70, incluso algunos modelos daban el 100% de recesión, ahora está en torno al 30%, 40%, y por tanto, bueno, pues parece que ese riesgo se reduce. Y varios son los motivos, ¿no? Pues tienen un consumo más o menos estable, un empleo fuerte que está manteniendo el consumo. Es cierto que las empresas, las pymes, las pequeñitas, pues están sufriendo unos tipos de interés más altos y hay que ver cómo evoluciona. Hay que tener en cuenta que el 70% de las compañías en Estados Unidos tienen menos de 250 trabajadores y son el 90% de todas las compañías. Y hay que ver un poco a ver cómo se gestiona el tema de las elecciones también, ¿no? Es decir, si ganan los demócratas va a ser un poco igual, a lo mejor incluso un poquito presión más de impuestos. Si ganan los republicanos ya se esperan un incremento del déficit en torno a 60 puntos básicos por los programas de inversiones que pueden añadir unos 40 puntos básicos de crecimiento en 2024 y quitarán 25 en el 2025. Entonces, no hay recesión suave, no lo vemos en DWS, pero hay que estar un poco al tanto a los datos. Me llama la atención en este slide que tenéis aquí el dato de inflación. Dice 3% en Estados Unidos, dice 2,3% en Eurozona. Entonces los bancos centrales no deberían bajar los tipos de interés. Oye, el Banco de Inglaterra ya ha visto el 2%. Reino Unido ya ha llegado al 2% esta mañana. Ahora falta que se estabilice, pero aquí no, en lo que nos traes no. Estados Unidos 3, 2,3 Europa. ¿Cómo veis entonces el movimiento de los bancos centrales? A ver, lo que estamos viendo es que la inflación está un poco más, es decir, con toda la presión que hay sobre el mercado laboral y sobre el sector servicios. O sea, en Europa, por ejemplo, el 50% de la inflación viene por el sector servicios y el 40% de incremento de la presión salarial, con lo cual quiere decir que está muy concentrado, ¿no? De ahí que la inflación no acabe de bajar. Sí que vemos un 2,3% para el 2025, es decir, estamos cercanos al 2%, pero seguimos estando en el 2%. Y lo que estamos viendo es que en Europa vemos dos bajadas de tipos más este año, en septiembre y en diciembre, y una en marzo del 2025 para dejarlo en torno al 3%. Y lo mismo en Estados Unidos. Es decir, tipos de interés en política todavía restrictiva altos. Estados Unidos lo mismo. Sí, tres bajadas de tipos. Tres bajadas de tipos hasta marzo del 2025.
Entonces, al final, siguen estando altos, sigue siendo una política económica restrictiva, pero no es tan alto como para, oye, pues no intentar limitar un poco el crecimiento. De hecho, Estados Unidos ya está empezando. Es decir, buscarían un poco el tipo neutro. Exacto. Lo buscarían, no lo encuentran, pero lo buscarían. Está en ello, hay que ver un poco, se siguen estando en wait and see mode, es decir, perspectivas de datos y ver cómo evolucionan. Lo que sí que es cierto es que mientras se va acercando la inflación al 2%, sobre todo en Estados Unidos, están empezando a mirar un poco más el mercado laboral a ver cómo puede afectar en el largo plazo. ¿Qué perspectivas tenéis entonces en este entorno para la renta fija? Y luego dentro de la renta fija yo creo que hay que empezar a plantearse ya, ¿qué preferís? ¿Gobierno o empresa? Bueno, como podemos ver un poco en esta slide, en la siguiente, lo que estábamos viendo es que la renta fija este año no está dando los resultados que todos esperábamos, son rentabilidades de un solo dígito, sobre todo en la parte de un poco más de riesgo. Sí que vemos que con las bajadas de tipo la curva se puede empinar un poco y estamos más positivos en la parte de retornos en gobiernos americanos, esperamos en torno al 7% con el boom, con el cuyos treasuries a 10 años en torno al 4,20%. En eurozona, pues en torno al 4% de rentabilidad y en Japón, pues en torno al 3,65%. En la parte de crédito, yo creo que los retornos son más moderados. Vemos cierto estrechamiento de los diferenciales de crédito en la parte de investment grade o alta calidad crediticio, y en cambio sí que los vemos aumentando en la parte de high yield. De hecho, esperamos en torno al 5,5-6% de rentabilidad, de retorno total para los próximos 12 meses en Europa en investment grade y solo vemos un 4,5% para high yield. Y los spread para de high yield en torno a 400 puntos. De hecho, que veamos más investment grade que high yield y un poquito más de gobiernos, más retorno en Estados Unidos que en Europa, cuando estamos viendo el dólar a 1,10 euro-dólar. Decías antes pequeñas compañías en la renta variable. ¿Cómo lo veis y cómo veis la situación de esas pequeñas compañías que puedan sufrir más, es verdad, por la situación de tipos, pero que también tengan más recorrido al alza porque no son las que se han beneficiado más del crecimiento, ¿no? Total, a ver, las subidas de tipos han impactado mucho más en las compañías pequeñas y medianas que en las grandes, ¿no? De hecho, una de las grandes apuestas que tenemos en el mercado es el Stock 600 como índice, porque tiene un componente de mid y small caps mayor que lo que puede tener los stocks o un MSCI Europe, ¿no? Si hay bajadas de tipos, pues esperamos que tengan que recuperar. Históricamente, los índices de small caps obtienen un 3% de media de rentabilidad anual más que el índice estándar de las grandes compañías y está muy por debajo de ello. Por tanto, si hay una normalización de tipos, los sector servicios, la inflación se calma un poco en cuanto a la presión salarial, deberían poder recuperar todo el terreno que han perdido durante este año y pico. ¿Lo veis a las pequeñas como un momento de picotear o veis como un momento para posicionarlo bien en cartera frente a la tecnología, que es tecnología? Es decir, es que dar el paso ese al inversor le va a costar mucho, ¿eh? Es cierto que al inversor le cuesta, pero sí que vemos ciertos flujos este año de entrada de que se están posicionando en la parte de small caps. Creemos que el rebote puede ser fuerte. Llevamos con esta apuesta llevamos más de 12 meses, no acaba de funcionar, pero creemos que en el momento que se empiecen a recoger las bajadas de tipos puede subir considerablemente. Y luego de esas que la tecnología pues no para de subir, es decir, en fin, está aquí la guerra entre quién es más grande en Estados Unidos, pero es cierto que en Europa esa guerra no la tenemos. Si nos vamos un poco más al índice europeo, el MSCI Europe Small Caps como índice debería, recuperar el terreno perdido, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Antonio Arroyo Vilanova, especialista en gestión pasiva de WS Xtrackers. Buen día, buen negocio. Muchísimas gracias, Antonio. Hablemos de ETFs con Xtrackers.